¿Cómo está, mi niño? Vas a ver. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Están estudiando o no están estudiando? Sí, queremos clases presenciales. Ya quieren clases. Pero es que va Queremos internet, clases presenciales. Muy bien, hay que seguir estudiando. Vamos a ver que se vacunan también ya los maestros para que abran las escuelas, ¿ya? Ya. Listo, muy bien, gracias. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Quieren clases presenciales, quieren internet, les dice, bueno, y el presidente, por cierto, profesor, le responde que están vacunando también a los profesores para apurar. Y evidentemente el tema de las clases presenciales es un clamor no solamente de los niños en Mazamari, sino de niños y de padres de familia, que duda cabe, en buena parte del país. Va a ser la primera cuestión que le vamos a plantear al ministro de Educación, Juan Cadillo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar esta noche en Cara a Cara. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Enrique, muy buenas noches. Bueno, lo primero, hay una agenda, por supuesto, sumamente importante que usted comanda, pero el interés, como decía, del país en buena medida estriba en el retorno a las clases presenciales, semipresenciales. ¿Cómo es la estrategia? ¿Cómo usted ve esa secuencia? Para nosotros es muy importante retornar a la presencialidad, pero esto implica también tomar las medidas de bioseguridad y atender de una manera flexible, gradual y voluntaria el regreso a las clases. Es obvio que existe temor, pero también a la vez mucha esperanza de poder retornar a la presencialidad. Por lo tanto, la alternativa para este año es esta semipresencialidad que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación. Y para abordar esta estrategia es clave la información. Información tanto para los padres de familia, para los estudiantes, como también para los docentes. En ese sentido, estamos trabajando con el Ministerio de Salud en la elaboración de un conjunto de cartillas y manuales que orienten un adecuado retorno para manejo dentro de las aulas de parte de los maestros, cómo tienen que abordar el envío de los niños a las escuelas, qué criterios hay que tener en cuenta con respecto para los padres de familia, así como también el propio trabajo que tienen que desarrollar los estudiantes. Eso es una parte muy clave. Lo segundo es que tenemos que tener sistemas de información que alerten a la comunidad educativa cuando se reapertura las clases, cuando hay la posibilidad de que se cierre este servicio, ¿no? Entonces, en realidad hay que ser conscientes de que los que tienen experiencia, las sociedades que tienen experiencia con el desarrollo de esta estrategia, abren las escuelas, pero llegan momentos en que se tienen que cerrar las escuelas y esto lo toman como un proceso totalmente normal. Y lo tercero está orientado a la capacitación de los maestros. La capacitación para manejar la semipresencialidad es un aspecto clave e importante para tener un buen desarrollo de las clases en realidad. Muy importantes los puntos que usted toca en el sentido, sobre todo, además de poder adaptarse a lo que va a ser seguramente esta flexibilidad, sobre todo durante los primeros meses. Pero, ¿de qué tiempos, ministro, estamos hablando? Porque en un momento se señaló que esto iba recién en marzo y bueno, usted nos está describiendo y detallando cómo este procedimiento está avanzando, al menos de manera pues interna, para poder llegar a buen puerto. ¿Cuándo usted calcula que esto podría iniciarse ya de manera más extendida? Nosotros tenemos hasta ahora habilitados 68.127 servicios educativos en todo el país, de los cuales 5.683 ya han regresado. Tenemos 230.000 estudiantes. Empezamos con 100.000 estudiantes aproximadamente, ya hemos duplicado ese número, y en realidad esto es un proceso de concientización, de perder miedo, y aquí es clave, como te dije en un inicio, la importancia de la información. También es clave entender que la vacunación con respecto a los maestros también es un gran avance. Ya tenemos el 59% de los maestros y trabajadores administrativos vacunados con segunda dosis. También tenemos el ofrecimiento ya seguro del MINSA de poder vacunar o iniciar esta vacunación desde este viernes, y en realidad esperamos pronto reabrir las escuelas, pero también con un sentido de ser conscientes de que se acerca la tercera ola, y esto hay que manejarlo con criterios responsables, de tal manera que no expongamos ni a los profesores, ni a los estudiantes, ni a la plana administrativa de los colegios, sino en realidad sea un proceso en el cual nos sintamos seguros.
Muy bien. Ministro, usted por supuesto tiene una historia conocida, apreciada como docente, un docente creativo, un docente que podía, digamos, aplicar los recursos de repente limitados para poder dar y transmitir educación de la mejor forma posible. Es al mismo tiempo un contexto complejo un presidente de la República, docente nada menos, pero que ha tenido una relación conflictiva el presidente de la República con la propia reforma educativa que muchos veíamos, digamos, como un trayecto adecuado, correcto. En ese contexto, yo quería saber qué piensa el ministro de Educación de la reforma educativa, de la meritocracia y hacia dónde debemos avanzar sin perder de vista que nuestro norte, por supuesto, son nuestros niños y nuestras niñas. Mira, lo clave entender es que la educación se ha puesto en el centro del debate y eso es un aspecto clave, importante y relevante. Hay que pensar sin temor en una nueva escuela, en nueva infraestructura, en nuevas metodologías y en nuevas formas de interacción. En ese sentido, teniendo en cuenta la emergencia educativa en la cual vivimos y que no solo está dada por la pandemia, sino por la propia coyuntura desarrollada a lo largo del tiempo, hace que tengamos que tener un conjunto de estrategias. La primera está orientada efectivamente a la forma en que tenemos que ir recuperando los aprendizajes, y esto implica las actividades de educación a distancia, actividades semipresenciales y presenciales que esperamos recuperar el próximo año, pero también, como bien lo dices, está el desarrollo profesional docente. El aspecto clave dentro de cualquier sistema está desarrollado por los docentes. Por lo tanto, tenemos que desarrollar toda una política orientada al reconocimiento de su valor, a la adecuada formación de los maestros, a una formación, como tú bien lo dices, meritocrática, que para nosotros es un aspecto vital e importante, y para ello necesitamos pues invertir en su formación, como también invertir en las nuevas metodologías que se tienen que desarrollar dentro de las escuelas. Y acá entra como aspecto clave la innovación educativa y la innovación tecnológica. Innovación educativa significa reconocer el valor y el trabajo de los maestros en estas nuevas metodologías que se desarrollan justamente y que han surgido a través de las actividades de educación a distancia y también semipresenciales, que hacen que el maestro reflexione sobre su propia práctica, la exteriorice, muestre nuevas formas utilizando aplicaciones, utilizando WhatsApp, utilizando otras estrategias que son totalmente distintas a las que utilizaba hasta el 2020, y a la vez también implica que nuestro sistema, por ejemplo, tiene muchos docentes contratados y por lo tanto ningún sistema que se precie de calidad tiene tantos maestros contratados. Entonces estamos desarrollando un conjunto de alternativas que esperamos presentarlas pronto dentro de un plan para reducir ese número de docentes contratados, respetando las normas de meritocracia, tal como dice la ley, pero a la vez también teniendo un mejor sentido, ¿no? Orientado a que los maestros no solo son conocimientos, sino también son un aspecto de conocimiento pedagógico, de la actividad que se desarrolla dentro de la propia aula. Cuéntenos ahí a ver, ¿cuántos son los maestros que tenemos? ¿Cuántos deberíamos tener? ¿En qué condiciones? Y se lo digo además porque, bueno, por un lado el primer ministro habló de que hacia el final del mandato se esperaba contratar 80.000 o incorporar 80.000 docentes más, pero no me queda claro si es dentro del esquema meritocrático que se supone deberíamos respetar. Y aparte tenemos, por ejemplo, proyectos de ley que solicitan o demandan reincorporar, me parece que son 14.000 aproximadamente docentes que no han pasado las evaluaciones, ministro. Entonces, uno siempre acá hay un balance, ¿no? O sea, uno por supuesto quiere, requiere y hay que reconocer el trabajo y la vocación de los profesores y del otro lado vuelvo a lo que le decía inicialmente. El depositario de todo esto son nuestros niños, nuestras niñas. ¿Cómo tener a los mejores docentes allí? No sé si los 14.000 docentes que han pasado o no han pasado las evaluaciones deberían, por ejemplo, ser uno de los objetivos. Bueno, en primer lugar hay que considerar que son aproximadamente 140.000, un poco más de docentes contratados. La idea es reducir ese número. Y dentro del marco de la ley,
pero a la vez también hay que reconocer la importancia de que muchas zonas olvidadas de nuestro país, en las zonas rurales más profundas y también como en la Amazonía y en las zonas de frontera, lamentablemente el número de docentes que van a ser contratados en esos espacios lamentablemente no es cubierto, ni siquiera por nombramiento. Y ahí tenemos un gran inconveniente. Por lo tanto, tenemos que desarrollar toda una política que esté orientada a alentar que los maestros ocupen estos espacios. Y para ello, justamente, está la solución, o parte de la solución, en ofrecer una vivienda al maestro en estas zonas totalmente alejadas, una vivienda que le permita al maestro tener los servicios básicos como son agua, luz e internet. ¿Y por qué nos interesa tanto, por ejemplo, el que en las zonas rurales y en estos espacios el maestro tenga este servicio? Porque por lo general el maestro se queda aislado por buen tiempo en esta zona y con las justas puede llevar un conjunto de materiales muy reducido para prepararse y para poder desempeñarse adecuadamente dentro de esa escuela. Si el maestro tiene internet, en primer lugar puede seguir sus capacitaciones, su formación, pero también tiene y mejora su calidad de vida. En ese sentido, tenga por seguro de que nosotros vamos a respetar todo lo que es sentido de la meritocracia. Para nosotros es clave e importante que justamente estos espacios tengan a los mejores docentes y por ello pues, está orientado a generar todo un conjunto de políticas públicas que alienten que los mejores maestros vayan a las zonas rurales. Qué interesante lo que nos cuenta ahí. El sector educación, contrario a lo que de repente muchos creen, es un sector que, por supuesto, en el cual hay que avanzar, qué duda cabe, mucho más, pero es de lejos el sector con mayor presupuesto. Estamos hablando de 35.758 millones de soles asignados, lo cual en esta ley, en este proyecto de ley, ¿no?, para el presupuesto del próximo año, y crece casi en 8%. Dentro de este presupuesto tan importante, ¿cuáles son, si se quiere, las innovaciones o las novedades que usted piensa imprimir en su gestión? Bueno, la idea muy importante es competitividad digital y el concepto STEAM. Competitividad digital implica que nosotros entendemos cómo funciona este aspecto que es la parte digital y la podemos usar como beneficio y ser productivos dentro de este marco. Y STEAM está relacionado a lo que siempre hablamos, por lo general, es ciencia, tecnología, y agregamos el tema de lo que es la ingeniería, como la capacidad de ingeniar soluciones utilizando la ciencia y la tecnología. Otro aspecto que es muy importante es una vez que tú descubres la solución, cómo haces para que se adapte a tu contexto. Y en este sentido es muy importante el arte y el lenguaje universal para lograr comunicar ideas que sean menos ambivalentes y se reduzca este sentido de no entendernos, está la matemática. Nosotros creemos sinceramente de que una capa STEAM dentro de la sociedad va a permitir que los peruanos y peruanas encuentren soluciones a sus problemas, puedan dialogar en torno a estas soluciones y no simplemente un marco conceptual que esté ajeno a la realidad, sino lo que queremos es que a través de estas metodologías orientadas a los diferentes tipos de metodologías por proyectos puedan encontrar soluciones. Y frente a ello hemos dividido, como es un problema complejo, en capas. La primera capa está relacionada justamente a la conectividad. ¿Cómo hacemos como Ministerio de Educación para convencer al MTC y convencer en realidad a diferentes organizaciones a poder impulsar la parte de lo que es la masificación de la conectividad? Pero no es suficiente con tener conectividad, sino también es la velocidad de la conectividad. Y esto lo sentimos grandemente cuando a los chicos les llega de repente Internet, pero este Internet no permite que tengan, por ejemplo, videoconferencia. Pero la otra capa está relacionada justamente al equipamiento y la infraestructura tecnológica. Y es necesario pasar de un equipamiento orientado simplemente al consumo a tener un equipo orientado hacia la producción. Y esto implica producir información, pero avanzar hacia la producción de lo que son las aplicaciones, comprender qué es la inteligencia artificial, la Internet de las cosas. Pero a la vez sabemos muy bien que con respecto a la infraestructura, esta es limitada. Por lo tanto, hemos propuesto una solución de los centros comunales digitales. Los centros comunales digitales son espacios más que simplemente cabinas de Internet, reúnen aspectos
de lo que es relacionarnos como peruanos, que a veces es algo que nos gusta, pero también el concepto de centro de fabricación digital, pero un centro de fabricación digital no simplemente para armar robotitos o para hacer pequeñas aplicaciones, sino más orientado a poder investigar sobre, por ejemplo, la parte agrícola, la parte de diseño de modas, la parte de artesanía, pero también inteligencia artificial, producción de aplicaciones, hablar de comercio electrónico. Y para sostener estos centros comunales es para nosotros importante y clave el tener un instituto de formación híbrida. Un instituto de formación híbrida que atienda en realidad a todas las edades, porque por lo general el Ministerio de Educación ha estado muy centrado en la educación básica y de repente hasta la educación superior. Pero cuando vemos las estadísticas, de 10 peruanos y peruanas que terminan educación secundaria, solo 3 van al sistema superior. ¿Qué pasó con los otros 7? Y esto puede agravarse grandemente por motivo de la pandemia. Entonces nosotros necesitamos actuar. Y para ello es clave y fundamental este instituto que dé formación virtual, pero a la vez que esté sostenida en una formación presencial. Justamente para lograr esta formación presencial necesitamos estos centros comunales digitales que van a utilizar todo lo que ya está implementado. Esto implica utilizar los tambos, los CITES y otra infraestructura que tiene el Estado, como también los privados. En realidad es una forma distinta de pensar la educación o de repensar la educación. Y creo justamente al inicio de esta conversación te hablé, ¿no? De que necesitamos una escuela que piense en una nueva aula, en una nueva infraestructura. Y al hablar de una nueva aula, no es simplemente hablar de estas 4 paredes, sino de espacios mucho más abiertos y mucho más orientados a responder a las necesidades de todos los peruanos y peruanas. Grandes desafíos e interesantes planteamientos, ministros. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos precisamente para hablar, entre otros temas, de educación superior. Hay un proyecto, precisamente, como sabemos, para implementar este ingreso libre a las universidades. Hay quienes les gusta, hay quienes no les gusta tanto. Usted nos va a contar el detalle. En unos pocos minutos, ministro de Educación Juan Cabildo, usted nos ha planteado ideas fuera de la caja, como se dice ahora, bastante interesantes para afrontar un tiempo desafiante, pues como el que nos está tocando, y además saldar deudas sociales tan importantes como las que persisten en el Perú. Qué duda cabe, la educación es el gran igualador de oportunidades aquí y en cualquier parte del mundo. Señalaba usted la necesidad de conectar mejor, ¿no?, nuestro sistema educativo con la segunda parte, ¿no? O sea, cómo tienes muy pocos estudiantes todavía en educación superior y hay ahí toda una serie de debates. Y hay una propuesta para el ingreso libre a las universidades. Y hay quienes advierten que esto lo que podría hacer es, entre otras, revertir el trabajo de SUNEDU, que nos ha dado pues un piso mínimo de calidad y todavía continúa para las universidades, y que en realidad esto lo que sería pues un remedio peor que la enfermedad. Para otros, más bien, está muy bien que eso ocurra, pero al mismo tiempo uno dice, oiga, pero las plazas públicas o las plazas en las universidades públicas es muy poquito lo que se ha movido en términos de números. Entonces el Estado tampoco ha hecho lo suyo por ese lado. ¿Por dónde avanzar con este tema que tiene su controversia? Con respecto al ingreso libre a las universidades, el Ministerio ha venido desarrollando una estrategia que esperamos validarla y la estamos ya trabajando con las universidades en algunas reuniones con ellos. Comprende tres elementos. La primera está orientado al ingreso libre del talento regional. Eso implica de los mejores estudiantes y los que no tienen recursos, de que puedan ingresar libremente a las universidades. Lo segundo es un programa de nivelación o ciclo cero. Y la tercera estrategia está justamente orientada a la ampliación de las vacantes en las instituciones públicas. Sabemos muy bien que podemos pilotear otro tipo de estrategias, como por ejemplo una educación híbrida que combine el aspecto virtual y presencial, pero todo esto pues tiene que ser desarrollado conjuntamente con las universidades. El Ministerio de Educación está planteando un conjunto de medidas, pero a la vez también estamos abiertos a las propuestas de las propias universidades de cómo poder resolver este problema.
Perfecto, porque es evidente que las plazas públicas se han movido muy poco, ¿no? Como yo decía, durante décadas incluso. De hecho, eso es lo que de alguna manera ha impulsado el crecimiento de esa otra educación, con lo bueno, lo malo y lo feo. Mira, en realidad tenemos una distorsión de lo que es el sistema educativo para la educación superior, porque permíteme que haga la pirámide formativa. Tenemos en la base, o sea, el mayor número en educación universitaria y como segundo piso a la educación técnica, cuando en los sistemas desarrollados es inverso, es decir, debajo, en la parte baja de la pirámide tenemos al sistema técnico y tecnológico y en la parte superior al sistema universitario. ¿Qué proponemos nosotros a lo largo de estos 5 años? Revertir esa pirámide. Eso implica invertir más en educación técnica y tecnológica. Ojalá pueda ser así. Ministro, estamos, y usted como docente y profesor le debe doler especialmente. Estamos hablando de un impacto todavía incalculable en una generación de chicos, de chicas, no solamente quienes están, digamos, perdiéndose, ¿no?, las clases, sino además quienes tenían que haber terminado su cuarto, su quinto de media y precisamente engancharse en ya la vida adulta que usted está describiendo con la educación superior. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Cómo va a encarar ese grandísimo problema? Mira, en realidad nosotros tenemos que justamente pensar fuera de la caja, como tú muy bien lo dijiste. Hay muchas personas, muchos jóvenes, que han abandonado el sistema educativo. Por lo tanto, tenemos que ofrecer un conjunto de soluciones y también para aquellas personas que no han alcanzado el sistema de educación superior. Y ello implica, como ya te conté, los centros comunales digitales y este Instituto de Formación Híbrida. Lo que queremos es que dentro de este Instituto de Formación Híbrida vayamos teniendo un marco de cualificación y este marco de cualificación apoye la transitabilidad. ¿Qué significa esto? Que según tú vayas escogiendo dentro de un menú un conjunto de oferta formativa que tiene que ofrecer el Ministerio de Educación, vaya desarrollando una línea o una carrera formativa, de tal manera que le permita transitar desde una educación relativamente básica hasta la educación superior completa. Y nosotros sabemos que en realidad muchas personas, como te contaba, no necesitan ser universitarios para tener una buena formación, ni tampoco el sentido de que siempre tenemos que, ¿cómo te diría?, que llegar a la universidad para ser exitosos. Muchas personas son exitosos en diferentes realidades teniendo una buena educación técnica y esta buena educación técnica en realidad es la que queremos implementar y eso implicará ver el siglo XXI como una oportunidad y este siglo XXI está relacionado con el aspecto de competitividad digital, como te hablaba. Hay muchas personas que se forman en estas sociedades desarrolladas que estudian 1 año, 2 años, por ejemplo, aspectos de inteligencia artificial, desarrollo de codificación, desarrollo de aplicaciones, diseño, y que realmente ganan muy bien y se sostienen adecuadamente en su propia realidad. Entonces hay que ofrecer esas alternativas a nuestros ciudadanos y ciudadanas como una oferta que realmente remedie lo que ha sufrido nuestro país coyunturalmente a través de largos años, ¿no? Sabemos muy bien que en un mes, 1 año, o en estos 5 años que nos toca a nosotros ser gobierno, este es un reto enorme. Por lo tanto, tenemos que generar esas alternativas y esas soluciones de tal manera que respondamos a las necesidades, como también al aspecto de que el ser humano pueda desenvolverse y tenga pues un sueldo digno y justo. Muy cierto, ministro, porque por ejemplo, ahora que se habla, ¿no?, del tema de agricultura, ¿no?, que se supone que se le quiere dar también un énfasis a este rubro que genera tantos miles de puestos de trabajo y que al mismo tiempo tiene pues a la población que se dedica a en condiciones inferiores, ¿no?, de calidad de vida, etcétera. Cuando hablamos de educación técnica también hablamos de todo eso y me parece muy interesante que usted tenga esta filosofía de adaptarse un poco al entorno. La educación también se tiene que adaptar al entorno y a las actividades de este entorno.
el chico, la chica tomará irá pues por supuesto en el libre albedrío tomando sus propias decisiones, ¿verdad? Pero es muy sano, es muy saludable que se pueda impulsar la educación relacionada con la realidad y con el entorno económico y laboral que pueden tener los chicos y las chicas, ¿verdad? Ayer estuve en Huancavelica y pude ver la oferta productiva que tiene de Huancavelica en aspecto de agricultura orgánica. Me quedé impresionado de los productos que se van consiguiendo. Y justamente le hablaba al gobernador de Huancavelica de la oportunidad que tiene también esta cultura del conocimiento, ¿no? Estamos en una cultura donde se enfoca a aprovechar la parte de lo que es cómo añadir valor agregado. Y este valor agregado no necesariamente es físico, sino es totalmente virtual. Yo veía que se habían producido en un conjunto de envases, por ejemplo, sobre muña y muña combinado con otros productos de la zona, por ejemplo, hierbas aromáticas. Y simplemente se podíamos colocar, por ejemplo, códigos QR, y estos códigos QR pueden vender una filosofía, por ejemplo. Y esta filosofía, cuando tú la vendes adecuadamente, tiene un valor que incluso supera al propio producto físico. Y ese es el caso, por ejemplo, de los chocolates suizos. Entonces, la idea es pensar que en el aspecto de conocimiento tenemos que actuar dándole un valor agregado a nuestros productos. Y esto aprovecha lo que ya conocemos, nuestras ventajas competitivas con respecto al área agrícola, medicinal, el área de la botánica, pero también recoge nuestra ancestralidad. Y eso combinado con aspectos digitales, en realidad podemos ser o desarrollar una industria que realmente genere un valor agregado que hasta ahora no tenemos, ¿no? Y para mí creo que pensar de esa manera y agregar este elemento digital y agregar otros elementos más que de seguro en este momento no alcanza mi visión porque el trabajo en realidad es conjunto, ¿no? Hay que mirar 360 grados de cómo generar esas soluciones y eso implica pues trabajar en equipo y eso es lo que estamos realizando acá desde el ministerio y también involucrando a las regiones porque hay que entender sus necesidades y hay que entender también qué oferta formativa podemos construir desde los territorios. De acuerdo, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero preguntarle en segundos, por favor. Usted se acaba de referir a los ciudadanos y ciudadanas. Me imagino que cree en el enfoque de género a propósito de una desagradable controversia que enfrenta ahora al primer ministro con una congresista. No voy a, en fin, a abundar en lo que ya se dijo, y se irán aclarando los temas, pero precisamente expresiones como esa, de ser ciertas, serían pues una expresión, o mejor dicho, resultado de una falta de enfoque de género en la educación de nuestros niños y niñas. ¿No lo cree usted así? Te puedo comentar que toda agresión a una mujer siempre merecerá mi rechazo. Bien, Juan Cadillo, ministro de Educación, gracias por estar con nosotros esta noche.